Bien, jóvenes, lo que yo vi el semestre pasado acerca de las líneas del campo magnético, yo vi ciertos errores que no sabían, pues hacia dónde iban las líneas del campo magnético. Al igual como les he dicho que el electrón es el que se mueve, por lo tanto va de negativo a positivo. En este caso, el campo magnético va de norte a sur. Quiere decir que cuando tenemos una brújula que está apuntando al norte, en realidad la punta de la brújula que apunta hacia el norte es el sur del imán. Ese ya lo habíamos visto el semestre pasado en una práctica. Bien. Por lo tanto, las líneas, observen ustedes que va de norte a sur, ¿sí? Así se comportan las líneas del campo magnético, de norte a sur, de norte a sur, y dentro del mismo imán, ¿sí? Observen la punta de la flecha, ¿sí? Que va de norte hacia sur. Ok. En los polos iguales, estos se repelen, por lo tanto, las líneas pues salen del norte, pero son rechazados, ¿sí? Por ser polos iguales, pero se comportan exactamente igual de norte a sur. Observen, de este polo hacia el siguiente de norte a sur, por eso quieren hacer el cambio. Si lo sueltan, automáticamente se regresa hacia la posición de norte a sur, ¿sí? Observen cuando es circular, una parte es norte, otra parte es sur, y aquí hay un pequeño campo, ¿sí? Y al igual, ¿sí? De norte hacia sur, del otro extremo, ¿sí? Pero en mayor incidencia, en mayor campo, se encuentra cuando están juntos. Cuando está de manera independiente, ¿sí? Va de norte a sur. Esto lo podemos nosotros comprobar poniéndole encima una hoja y espolvoreándole con limaduras de hierro. Y si no, podemos espolvorearle lo que es un poquito de tierra, porque esta se encuentra polarizada, tiene pequeños fragmentos de hierro, ¿sí? Observen, en el tipo de herradura, al igual, de norte a sur, de norte a sur. Aquí me faltó ponerle que va de norte hacia sur, de norte hacia el sur. Muy bien, y al igual, cuando volteamos lo que son los imanes, cuando son diferentes, observen cuando el sur está con otro polo sur, pues estos también se repelen, lo cual, como el negativo es el que la línea va de norte a sur, aquí es el que quiere aceptar otras líneas, pero como son iguales, sufre lo que es un rechazo. Y al igual, y como les había dicho, va de norte a sur, de norte hacia el sur. Muy bien, muchachos, espero que haya quedado un poquito claro, ¿sí? Nos vemos a la próxima. Bye. Ok, el sentido del campo magnético. Utilizamos la otra ley de la mano derecha exclusivamente para lo que es el sentido del campo magnético, lo cual nos indica con el pulgar el sentido de la dirección de la corriente y lo que son los dedos índice, medio, anular y meñique, ¿sí? En forma curva nos da lo que es el sentido del campo magnético, ¿sí? Muy bien, y tenemos lo que es la distancia hacia el conductor, de lo que es el campo hacia el conductor, ¿sí? Con la fórmula, me van a preguntar, ¿y cómo sabemos la dirección de la corriente? Recuerden que el electrón es el que se mueve, por lo tanto va de negativo a positivo. Muy bien, con respecto a lo que es la fórmula, tenemos
El campo magnético representado por la letra B, ¿sí?, alrededor de lo que es el cable conductor expresado en teslas. Mu, ¿sí?, que es igual a la permeabilidad magnética en el vacío, que es igual a 4pi por 10 elevada a la menos 7 teslas, ¿sí?, por lo que es los metros entre amperes. La corriente de lo que es la corriente eléctrica expresada en amperes y la distancia del conductor expresadas en metros. Muy bien, ¿sí? Vamos con el ejemplo número 1. Dice que en las líneas de transmisión eléctrica es importante conocer el campo magnético generado alrededor de ellas. Si en un cable circula una corriente de 30 amperes, ¿cuál es el campo magnético generado a 10 centímetros de él? Observe la ilustración contigua. Esto es muy importante porque a veces los cables de transmisión pues están generando diferentes campos magnéticos, campos eléctricos también, e influyen en la interferencia de los celulares. Bien, utilizando la expresión tenemos lo que es la fórmula, lo cual que lo que es el campo magnético va a ser igual a la permeabilidad magnética por la corriente entre 2 veces pi por lo que es el diámetro. Muy bien, perdón, por lo que es la distancia, no el diámetro. Ahora, para acomodar lo que son los datos en la calculadora, si presten atención porque aquí les puedo arrojar lo que es un error. Si nosotros ponemos 4, fíjense, 4 por pi, ¿sí?, elevada a la menos 7 nos va a arrojar un error, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a acomodar? Pues le ponemos 4 exponente a la menos 7 por pi, ¿sí?, por 30 entre, abrimos un paréntesis, 2 por pi por punto 1, cerramos y tenemos lo que es el valor de 6 por 10 a la menos 5. Ahora, si observan, pi que multiplica y pi que divide, ¿sí?, pues pi entre pi nos va a dar lo que es 1. Entonces nosotros podemos omitir en este caso el valor de pi. Observe, 4 exponente a la menos 7 por 30 entre, abrimos un paréntesis, 2 por punto 1, cerramos y nos va a dar el mismo resultado, ¿sí? Otro ejemplo. Nos dice, alrededor de un conductor recto hay un campo magnético de 5.92 por 10 a la menos 6 teslas cuando circula en él una corriente de 16 amperios. Determina la distancia del conductor hasta el punto donde se mide el campo magnético. Muy bien. Tenemos nosotros que hacer, pues como ayuda, un dibujito en el cual pues nos ayude en un momento dado a la resolución del problema. Bien, tenemos aquí ya nuestro dibujito en el cual pues presenta el campo magnético, la distancia que nosotros tenemos que calcular, ¿sí?, del campo magnético hacia el conductor y la corriente que circula a través del conductor. Bien, plasmamos nuestra fórmula, aquí ya la tenemos, ¿sí?, y la permeabilidad en el vacío
que va a ser igual a 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro entre ampere. Entonces nos están pidiendo la distancia. Entonces fácilmente nosotros despejamos aquí la distancia que está, en este caso, dividiendo, pasaría multiplicando. Lo vamos a poner para que no se pierdan. Entonces tendríamos distancia que multiplica al campo magnético, y este va a ser igual a la permeabilidad en el vacío por la corriente entre 2pi. Entonces, el campo magnético que aquí está multiplicando pasaría dividiendo. Entonces, la distancia va a ser igual a la permeabilidad magnética, es la permeabilidad en el vacío, por la corriente entre 2pi por el campo magnético. Sustituyendo valores, pues vamos a tener que van a ser 4pi. Aconsejo que el pi nosotros lo saquemos, ¿sí? O sea, 4 por 10 a la menos 7 es para que no les arroje un error en la calculadora. De pi, recuerden, el orden de los factores no altera el producto porque está multiplicando. Teslas metros entre amperes, que multiplica a la corriente, que son 16 amperes, entre 2 veces pi por 5.92 por 10 a la menos 6 teslas. Ok, antes de realizar las operaciones, vemos aquí que pi que está multiplicando y pi que está dividiendo, pues para no estar batallando, los anulamos. Entonces, va a quedar lo siguiente. Escuchen bien. Para ingresar a la calculadora, tenemos 4 exponente menos 7 por 16 igual entre, abrimos un paréntesis, 2 por 5.92 exponente menos 6. Recuerden que es el menos que está en la parte izquierda de su calculadora. Cerramos el paréntesis. Igual. Bien. Me da 0.5405. Lo dejamos aquí en 0.54. Vamos con las unidades. Tenemos amperes que está multiplicando y amperes que está dividiendo, se anulan. Bien. Teslas que están multiplicando y teslas que están dividiendo también se anulan. Por lo tanto,
me quedan metros. O sea que esto va a ser igual a 54, apoyándonos con los otros datos, 0,5 centímetros. Muy bien, muchachos. ¿Sí? Hasta la próxima. Bye. Muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con lo que es el campo magnético producido por una bobina circular. Una bobina circular se utiliza lo que es un estator, en el cual está dentro de lo que es la parte del circuito eléctrico, ¿sí? O dentro de un transformador, también en la parte del circuito eléctrico, también en lo que son los rotores, para que tenga lo que es un campo magnético y pueda girar, ¿sí? El campo magnético, recuerden que los polos iguales se rechazan y se atraen con lo que son los polos diferentes. Por lo tanto, eso hace que circule lo que es el movimiento de lo que es el rotor. Ok. Continuamos con lo que es la fórmula, que nos dice que el campo magnético en el conductor, expresado en teslas, es igual a lo que es la permeabilidad magnética en el vacío, que equivale a 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amperes, ¿sí? Por lo que es el número de espiras de la bobina, que no tiene unidades, por la corriente eléctrica, que es expresada en amperes, entre 2 veces el radio de la bobina expresada en metros, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Tenemos aquí la bobina, ¿sí? Lo que es cómo está circulando la corriente eléctrica en los conductores, y a la vez hay unas líneas del campo magnético a través de ella, ¿sí? Ok. Bien, iniciamos con lo que es el ejemplo 1. Una bobina circular plana de 20 centímetros de diámetro, a través de la que circula una corriente de 1.9 amperes, genera un campo magnético en su interior de 119.38 por 10 a la menos 4 teslas. Determine el número de vueltas o espiras que tiene la bobina. Muy bien. Primeramente tenemos lo que es la fórmula original, lo cual tenemos que despejar el número de vueltas. Por lo tanto, 2 veces el radio que está dividiendo pasaría lo que es multiplicando, ¿sí?, a lo que es el campo magnético, ¿sí? Y lo que son la permeabilidad magnética y la corriente, que están multiplicando a lo que es el número de conductores, pasarían dividiendo. Por lo tanto, ya despejado, aquí tenemos que el número de espiras va a ser igual a 2 veces el radio por lo que es el campo magnético entre la permeabilidad magnética, que esta está multiplicada por la corriente. Ok. Sí, aquí lo que es el autor se equivocó porque son 2 veces el radio. Sí, le había ya puesto lo que es el diámetro. Aquí claramente dice plana de 20 centímetros de diámetro. Por lo tanto, si son 20 centímetros, el radio son 10 centímetros, o sea, 0.10 metros, ¿sí?, que multiplica a lo que es a 2. ¿Sí? Tenemos 2 por 0.1 por 119.38 exponente, el menos de acá, a la menos 4, igual. Entre, abrimos un paréntesis, y es 4 exponente a la menos 7 por pi por 1.9. Cerramos el paréntesis, igual.
y nos da 999.99 vueltas. Pero como no se puede quedar a la mitad, se da lo que es el siguiente brinco, que nos daría 1000 vueltas, ¿sí? Eso significa que la bobina tiene 1000 espiras o 1000 vueltas, ¿sí? Son 1000 espiras. Muy bien. Bien, vamos con otro ejemplo. Al conectar una bobina de 15 centímetros de diámetro a una fuente de voltaje, circula una corriente de 0.03 amperes a través de ella. Determina el campo magnético generado. Nos proporcionan que el número de espiras es igual a 1. Bien, tenemos la imagen de cómo está nuestro campo magnético, sus líneas de campo magnético y la corriente eléctrica que circula a través de la bobina. Plasmamos nuestra fórmula donde el campo magnético va a ser igual a la permeabilidad en el vacío por el número de espiras por la corriente entre 2 veces el radio. Ok, aquí me proporcionan el diámetro, pues calculamos el radio. Aunque pues aquí fácilmente podemos decir que son 2 veces el radio, es el diámetro. Pero seguimos la fórmula. Entonces, radio es igual al diámetro entre 2. Por lo tanto, son 15 centímetros entre 2, me va a dar 7.5 centímetros. Por lo tanto, lo convertimos a metros, que va a ser igual a 7.5 por 10 a la menos 2 metros. Sustituimos los valores, entonces el campo magnético va a ser igual a la permeabilidad en el vacío. Recomiendo que el pi lo pongan después para que no haya errores. 4 por 10 a la menos 7 por pi, que son teslas por metro sobre amperios, que multiplica al número de espiras, en este caso es 1, por la corriente que circula a través de la bobina, que es 0.03 amperios, entre 2 veces el radio, 7.5 por 10 a la menos 2 metros. Introducimos los datos a nuestra calculadora, que es 4 exponente el menos que aparece en la parte lateral izquierda, 7 por pi por, pueden omitir el 1, pero de todas maneras por 1 para que no les falte ningún dato, por 0.03 igual entre
abrimos un paréntesis, 2 por 7.5 exponente a la menos 2, cerramos el paréntesis, igual. Me dio un valor de 2.51 por 10 a la menos 7 ¿qué unidades? Bien. Amperes que multiplican y amperes que dividen se anulan. Metros que multiplican y metros que dividen se anulan también. Y me quedan teslas. Para hacerlo más sencillo, a lo mejor se les complica, dice, tenemos teslas, metros, amperes, entre amperes, entre metros. Ok, como está al final, lo dividimos entre 1. Los centros se multiplican, los extremos se multiplican y me quedaría teslas, metros, amperes, entre metros, amperes. Por lo tanto, metros y amperes se anulan, ¿sí? Y nos queda teslas. Muy bien, pues hasta la próxima, muchachos. Bye. Solenoides, o también conocido como selenoides. ¿Qué es un solenoide? Pues es un dispositivo formado por una bobina que acciona a otro dispositivo. Existen solenoides sin núcleo, ¿sí? O sea, quiere decir que su núcleo es aire. O puede ser pues alguna esponja o algo nada más que detenga a la bobina. Su fórmula pues es la que hemos estado trabajando, donde su campo magnético va a ser igual a la permeabilidad en el vacío por el número de espiras que tenga, por la corriente que circule, entre la longitud del solenoide, expresadas en metro. Ya la permeabilidad en el vacío ya la conoce, ¿sí? Y tenemos el otro tipo de solenoide con núcleo, ¿sí? Este tipo de material es paramagnético. El núcleo tiene que ser paramagnético, o sea, quiere decir que cuando sea energizado, toma las propiedades, en algunos casos incrementando el campo magnético, presentando otras propiedades, ¿sí? Pero cuando se deja de desenergizar, este material pierde las propiedades, ¿sí? En este caso, pues tenemos pues este tipo que de ferrita, que es una mezcla de carbón mineral con limaduras de hierro y otros elementos que hace capaz de incrementar el campo magnético. Bien. Dentro de estos mismos tenemos las electroválvulas. Las electroválvulas, por medio de una pequeña energía o energía de acorde a las necesidades que tenga, acciona, más bien, energiza a esta bobina, que esta bobina se convierte en un electroimán y jala al material paramagnético, en el cual desactiva, en este caso deja pasar el líquido o el gas, ¿sí? Pues a un estanque o lo que se le está solicitando,
¿sí? Una vez que se desenergice, este lo tapa. O puede ser de tipo abierto, que circula, ¿sí?, lo que es el fluido, y cuando sea accionado, este pueda cerrar el circuito, ¿sí? O sea, puede ser normalmente abierto o normalmente cerrado. Al igual tenemos el principio del relevador o relé o relay, o también el principio de un contactor, lo cual también presenta una bobina, que esta bobina, cuando es energizada, atrae al material hacia el núcleo, porque se convierte en un elemento electromagnético. Este acciona lo que son unos contactos que no tienen ninguna injerencia, no tienen ninguna conexión con la parte del núcleo, con la parte metálica también. Son de manera independientes. Estos relevadores también se le conoce como switch electromagnético, que con un pequeño voltaje o de diferentes tipos de voltajes se accionan para poder energizar otras actividades o otros dispositivos, como por ejemplo en los vehículos se requieren ciertos relevadores para manejar de una determinada corriente. O sea que a veces que con un botoncito, ¿sí?, que son unos cuantos miliamperes, pueden activar a ciertos amperes. En este caso, los limpiaparabrisas, que son de tiempo, se accionan y en un tiempo determinado se desconectan, y es como se están activándose y desactivando esas funciones. Al igual también en los televisores, cuando ustedes le oprimen el botón, manda una señal de radiofrecuencia, lo toma el televisor y este acciona al relevador para que pueda encender o apagar nuestro televisor. ¿Sí? Se puede decir que es un elemento antiguo que todavía sigue vigente, se sigue utilizando. A diferencia de estas solenoides sin núcleo, pues tenemos nada más una constante de permeabilidad magnética relativa, o sea, no tiene unidades. Esta permeabilidad, ya se han hecho ciertos estudios para determinar qué cantidad se le va a añadir, porque se incrementa el campo magnético. ¿Sí? Muy bien, pero se puede explicar mejor con unos ejemplos. El ejemplo número 1 nos dice: a través de un solenoide de 4 centímetros de longitud pasa una corriente de 0.7 amperios, lo que genera un campo magnético de 1.82 por 10 a la menos 3 teslas. Determina el número de espiras. Observa la ilustración. En primer lugar, no nos dan o no nos dice que tiene un núcleo. Por lo tanto, se utiliza la fórmula de sin núcleo. Se plasma, pues aquí ya tenemos el dibujo, ya tenemos nuestro campo magnético. Nos dice que se polariza de polo norte a polo sur. Aquí hay un pequeñísimo error porque va al revés, va de norte a sur. La corriente que fluye nos dicen que es 0.7 amperes. Nos pide el número de espiras. Ya me proporcionan aquí que son 4 centímetros, o sea 4 por 10 a la menos 2 metros. Muy bien. Entonces, antes de iniciar, dice que es de L igual
a 4 centímetros, que es igual a 4 por 10 a la menos 2 metros. Muy bien, determine el número de espiras. Si aquí tenemos nuestra fórmula, pues entonces la permeabilidad en el vacío que está multiplicando, al igual que la corriente, van a pasar dividiendo, y la longitud pasaría multiplicando. Entonces el número de espiras va a ser igual a nuestro campo magnético, que multiplica a la longitud entre la permeabilidad en el vacío, ahora sí me salió, por la corriente. Ok, entonces el número de espiras va a ser igual a 1.82 por 10 a la menos 3 teslas, que multiplica a la longitud, que dijimos que es 4 por 10 a la menos 2 metros, entre la permeabilidad en el vacío, que ya les había dicho que el pi lo pospongan a 4 por 10 a la menos 7 por pi teslas metros sobre amperes o amperes, por la corriente, que es de 0.7 amperes. Muy bien, pasamos a nuestra calculadora y tenemos 1.82 exponente a la menos 3 por 4 exponente a la menos 2 igual entre, abro un paréntesis, 4 exponente a la menos 7 por pi, o 3.1416 por punto 7, cierro el paréntesis, igual. Matemáticamente me da 82.76, que, si se dan cuenta, ¿sí?, teslas que multiplican y teslas que dividen se anulan, metros que multiplican y metros que dividen se anulan, amperes que dividen y amperes que multiplican se anulan. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues espiras. Ahora bien, una espira no la podemos nosotros cortar, tiene que ser números enteros. Por lo tanto, esto va a ser igual a 83 espiras. Muy bien. Ahora, otro ejemplo. Dice, determina el campo magnético de un solenoide
con núcleo de acero. Aquí ya me están diciendo que tiene núcleo de acero. Si se sabe que tiene 500 espiras, una longitud de 12 centímetros y una corriente eléctrica que pasa a través de él de 0.3 amperes. Ok, aquí la longitud tengo que convertirlos a metros. Muy bien, no me proporcionan la constante de proporcionalidad. Por lo tanto, aquí sí, la constante de permeabilidad magnética, sí, aquí está una tablita donde están los diferentes tipos de permeabilidades. Dice que es de acero, aquí es de acero laminado en frío, es de 2000. Ok, por lo tanto nos pide el campo magnético. Entonces ya tenemos aquí la permeabilidad, que es de 2000. Entonces nuestro campo magnético va a ser igual a los 2000. Recuerden que no tiene unidades, entonces son los 2000 por la permeabilidad en el vacío, que es 4 por 10 a la menos 7 teslas metros entre amperios o amperes por el número de espiras, que son 500 espiras, por la corriente que circula, que son 0.3 amperes. Todo esto dividido entre la longitud. La longitud, pues dijimos que son 12 centímetros, que equivale a 0.12 metros. Ok, entre 0.12 metros. Bien, introducimos los datos a nuestra calculadora, que son 2000 por 4. Me faltó algo. Multiplicado por pi. El orden de los factores no altera el producto. Como están multiplicando, no hay problema. Por 4 exponente a la menos 7 por 500 por 0.3 por 3.1416, o el pi que aparece aquí en su calculadora, igual entre 0.12 o 0.12. Me dio 3.14. 3.1415. ¿Qué unidades? Ok, tenemos aquí amperes que dividen y amperes que multiplican, se anulan, metros que multiplican y metros que dividen, se anulan, y me quedan teslas. Muy bien.
otro ejemplo. Nos dice que un solenoide de 60 centímetros de longitud, construido con 200 espiras, produce un campo magnético de 2.09 por 10 a la menos 4 teslas. Calcula la corriente eléctrica que pasa a través de él. Muy bien. Generamos nuestro dibujo y plasmamos nuestra fórmula, lo cual el campo me dice que es de 2.09 por 10 a la menos 4 teslas. La longitud es de 60 centímetros. O sea, que la longitud va a ser igual a 0.6 metros. Dice, calcula la corriente eléctrica que pasa a través de él. Entonces, aquí despejamos la corriente. Por lo tanto, pues la corriente va a ser igual a ¿qué? Al campo magnético que multiplica la longitud entre la permeabilidad en el vacío por el número de espiras. O sea, va a ser igual a 2.09 por 10 a la menos 4 teslas por la longitud, que es 0.6 metros, entre la permeabilidad, que es 4 por 10 a la menos 7 por pi teslas metros sobre amperios por el número de espiras, que son 200. Muy bien, entonces 2.09 exponente a la menos 4 por 0.6 igual entre, abrimos un paréntesis, 4 exponente a la menos 7 por pi por 200, si estoy bien, cerramos, igual a 0.4989. Ok, es corriente, sabemos que es amperes, pero tenemos las unidades de teslas por metro entre, como está en la primera en el área del dividendo, se divide entre 1 entre teslas metros sobre amperes. Los centrales se multiplican, los extremos se multiplican y quedan los extremos arriba y los centrales quedan abajo. Por lo tanto, teslas metros se anulan, teslas metros se anulan y queda amperios. Bien, si hay alguna duda me contactan, muchachos. Seguimos. Acá al final presento un resumen de fórmulas de las que hemos estado trabajando. La tabla
pues se las acabo de poner en un ejercicio, pero de todas maneras está en la página 155. Y cualquier duda, muchachos, contácteme. Ya saben. Sí, eso es todo. Por hoy. Nos vemos. Bye.